el daño moral. El daño moral entendido como el sufrimiento que padece una persona producto de un daño, ¿no? Está contemplado en el artículo 1984 y señala: el daño moral es indemnizado considerando su magnitud y el menoscabo producido en la víctima o en su familia. En ese contexto, Michelle, si te ocasiona un daño a tu patrimonio, ¿estaría dentro de ese daño moral? Creo que no, doctor. Entonces, Juan Espinosa, ustedes van a leer, señala que efectivamente solamente se puede relacionar el daño moral, según el 1984, con la víctima o con su familia. Sin embargo, Fiorella, hay casos en los cuales pudiera no ser así. Vamos a poner uno. Ocurre en el caso de las mascotas. No ocurre en el caso de los animales. Son patrimonio. Si tú afectas el patrimonio, entre paréntesis, mascota, no habría un daño moral, no habría un sufrimiento psicológico. Entonces, bajo esa óptica, pues, no podría reclamar daño moral por el daño que se le ocasione a mi mascota. Recordarán el caso del congresista que dio muerte a una mascota, a un perro, porque según él fastidiaba sus patos. En ese caso, la familia no podría reclamar más que el daño patrimonial, esto es el valor del animal, más no el daño moral que puede haber ocasionado la pérdida de la mascota. Al respecto hay una discusión válida, ¿no? ¿Los animales son sujetos de derecho u objetos de derecho? Objetos. Efectivamente son objetos, pero no son cualquier objeto, son objetos de derecho sui generis, al punto que la ley de protección de animales señala que incluso tienen algunos derechos. Por ejemplo, el ordenamiento jurídico proscribe el maltrato a los animales, el tratar con crueldad a los animales. Por lo tanto, tienen algunos derechos intrínsecos, a pesar que son objetos de derecho, ¿no? Por favor, no mire a su compañero, él es un sujeto de derecho. Entonces, habría que tener en cuenta ello al momento de solicitar el daño moral. Yo creo que una interpretación amplia del daño moral, independientemente de lo que señale el 1984, que solamente se puede reclamar por daños a la víctima o a la familia y no necesariamente su patrimonio, a la luz de el derecho constitucional y el derecho a la paz y tranquilidad y el derecho a una salud, ¿no? Y la salud se entiende como salud física y también salud psicológica. Podría interpretarse que los daños que se producen en el patrimonio de ocasionar fehacientemente un daño moral pudieran ser objeto de reparación. Por ejemplo, imaginemos que usted tenga un reloj que le regaló su padre. Yo le digo: doctor, préstame su reloj. Y como yo le tengo una identificación, agarro, lo lanzo al piso y lo piso, ¿no? Y le digo: bueno, el costo de ese reloj era 50 soles. Toma. Y el valor emocional, o sea, ¿usted cree que compensaría esos 50 soles el valor emocional? Bueno, ya, 100 soles. Ya. Era de su abuelo, había pasado de padre a hijo por 5 generaciones. ¿Sí? Entonces, de pronto habría que redimensionar el daño moral como lo contempla el 1984 y
en los casos donde efectivamente hay un daño emocional, un daño moral, más allá de lo que diga el 1984 y aplicando el derecho constitucional y la protección a la salud psicológica, psíquica, que tiene que guardar una relación con la biológica, ¿no? O sea, si su compañero se deprime, eso también se traduce en su persona, ¿no? Se cuida, empieza pues a descuidar también su lado físico, es natural. Lo propio podría ocurrir en el caso de que su compañera Fiorella, su novio le ha obsequiado un aro de compromiso y de pronto su compañero acá está un poco celoso y le dice, para ver tu arito, y agarra y ¡pum!, lo lanza por la ventana y se pierde la niña. O sea, creen que tendría el mismo valor que le dé dinero físico. Dice, bueno, Fiorella, esos son $500. Y saca su billetera y dice, te firmo un cheque. Te firmas tu cheque. Toma, Fiorella. Me ha dado el gusto de lanzar ese anillo que tanta molestia me causaba porque yo quise ser tu pareja y tú me rechazaste y estuviste con otro compañero y entonces una forma de venganza personal es tirar el anillo. Bajo la óptica del 1984, porque ese es tan contractual, solo tendría que pagar los daños patrimoniales, no el daño moral. Sin embargo, Fiorella dice, no, para mí él tenía un valor sentimental, me lo dio a la luz de la luna, en Machu Picchu. Ahora. Me lo dio en Máncora. Cuando evidentemente hay un valor emocional. Parece que debe notar la historia real. Sí, yo mira acá de juego creativo. Yo una consulta, doctor, pero bajo esa óptica creo que todo bien patrimonial que es dañado tendría un valor sentimental y por tanto una reparación. Yo creo que sí, pero dependerá de la persona. Por ejemplo, en mi caso particular, la ocasión que se me perdió un BlackBerry no me resultó doloroso. Fui a la tienda, adquirí un smartphone y encontré me hizo un favor, dije, quería cambiar el BlackBerry, no era tan dinámico, ahora me doy el gusto del smartphone. Entonces, en mi caso, yo no pediría daño moral por la pérdida de la persona, pediría el costo del equipo. Me ha gustado, quisiera que me devuelvan el costo del equipo, pero no se me ocurriría pedir daño moral. Sin embargo, ¿qué ocurriría en el caso en el que su compañera Fiorella, su novio, la quiere cuidar y le dice, mira, te he comprado este celular, y le cuenta la historia? Cómo la adquirió, me pedí, es el último celular, ya no vas a ver más y te lo voy a dar. Puede ser que para cualquiera tenga un valor nimio, pero para nosotros tiene un valor emocional, porque en el momento que mi ser querido, yo quería mucho y que admiraba, él me lo regaló a mí, para que veas cuánto te quiero, Fiorella, te lo voy a dar a ti. Y Fiorella agarra y dice, gracias, es una expresión de amor, yo sé que esa historia es verdadera. Y de pronto viene otra vez su compañero celoso y agarra, ah, sí, este es el celular, qué bonito, y del 11º piso, ¡pam!, lo tira. Destroza el celular. Entonces, allí creo que, aunque no sea un Galaxy 3, 4, un BlackBerry Z10, sí podríamos demostrar que hay una vinculación, porque ella se sentirá muy mal cuando le diga cómo fue destruido su celular, y además tendría una vinculación. Claro, doctor, pero digamos que esa vinculación emocional, ¿quién la determina? ¿Las personas afectadas? ¿El juez? ¿Sobre qué monto? O sea, ¿cuál la intensidad de esa emoción que vendría a ser negativa para la salud de las personas involucradas o afectadas? ¿Quién la cuantifica? La racionalización de la indemnización todavía en Perú no está desarrollada. En Italia, sin
Sin embargo, habría que notar que debemos reconocer que sí existe un daño moral y que sí debería ser indemnizable. De repente la suma puede parecer poco importante, pero sí debería ser distinto o bien distinguido el valor patrimonial del celular con el valor de daño moral. Porque lo pueden probar una pericia psicológica. Solicito una pericia, sí. En el caso, por ejemplo, del ejemplo que puso de Fiorella aquí, una pericia psicológica que de depresión. Una pericia psicológica para saber cuál es el valor emocional que tenía el celular. ¿No? Ya, supongamos que lloró 2 días, ¿eso es cuantificable? Para los psicólogos sí, tienen tablas de dolor, aunque parece increíble. En la bibliografía de psicología hay niveles de dolor. Por ejemplo, ellos miden cuál es el dolor que sufre Fiorella por la pérdida del ser amado, por la pérdida de la pareja, por la pérdida. Increíble, ellos han hecho esa medición. Claro, sí. Y si no, usted recuerde cuando fue niño, cuando le quitaron su juguete favorito, ¿sufría o no sufría? Sí. No, cuando su mamá le decía, ya no, Michelle, ya no vas a seguir jugando, te voy a castigar, y ¡pum!, le quitabas su bicicleta o su juguete. ¿No había un sufrimiento o alguien va a negar que había un sufrimiento? Lo que pasa es que cuando eres niño te aferras más a lo patrimonial. Cuando creces, ya no. Pero digamos con las cosas emocionales como los aros de matrimonio, o como la joya de la abuela, o como el reloj legado por el bisabuelo, o como de pronto, puede ser un poco exagerado, pero las chicas de repente lo tienen a bien. El celular regalado por el enamorado, el novio, que tiene un valor sentimental, así sea uno pues, que ya está descontinuado. Ella dice, es mi primer celular, me lo regaló mi novio, yo me voy a casar con él. Y aunque ya lo voy a dejar en desuso, lo voy a guardar como una reliquia, una cosa así, para el recuerdo. ¿Sí? A veces las chicas tienen ahí sus cosas de recuerdo. Entonces, quizás para mí no tengan ningún valor. Ningún valor tengan. Pero para algunas personas, y lo podría demostrar. Por ejemplo, tiene la carta donde ha escrito y le envía el celular. Tiene el envío. Tiene una serie de elementos que pudieran demostrar. Porque bajo esa óptica, las fotografías que contiene el celular, que también son bienes patrimoniales, donde de repente justamente le pidieron a Coso, por favor, fílmenos cuando se declara, y le filma. Esas fotografías también son patrimonio, no son familia, ni son víctimas, ni son la víctima. Entonces, esas fotografías perdidas no generan un daño moral. Esas fotografías donde se declaraba a su compañero, a su compañera Fiorella, su pérdida no van a generar un daño moral en el novio o en Fiorella. Yo creo que sí. Póngase a pensar usted, si perdiera las fotografías del álbum familiar donde está su matrimonio, o el nacimiento de su hijo, o su bautizo, todos sus bienes son patrimonio. Entonces, si usted dice no hay ningún valor, entonces yo agarro su álbum familiar, lo quemo y digo, el valor 70 céntimos por fotografía, el álbum tanto, y más, no para 20 soles por fotografía, me dio el gusto de quemar tu recuerdo. O sea, bajo esa óptica, yo creo que el valor que muchas veces ustedes le imprimen a sus cosas, uno más dejaría de existir. Y la verdad es que siendo, a partir de los últimos investigaciones de los psicólogos, nosotros, seres también emocionales, además de racionales, podemos tender a tener vínculos afectivos con las personas y también con los fotógrafos. Porque usted se ha dicho al Perú, es una relación muy sentimental, o sea, como quiere una camiseta de un equipo, a un equipo, matrimonio, nuevamente, de familia. Claro, que hay un vínculo. Pero en los 50 puntos que usted ha puesto, percibo que el tema surge cuando hay una mala intención, no sé si llamarlo dolo o culpa, porque si hubiera negligencia, por ejemplo en el caso de mi sobrino, mi vecino, le presto mis fotos, agarra y como usted dice, ¿no? Por casualidad o agarra y lo quema.
allí había reparación. Muy diferente sería, como muy bien explicó, pues que yo te tengo una cólera o soy celoso, ¿no? Porque te casaste con la mujer que yo quería y agarro y quemo la foto, pues, ¿no? Eso es probable, eso sí es probable porque ya hay una premeditación, hay un dolo, pues, ¿no? Pero en el caso de negligencia, ¿habría reparación civil? Es una buena pregunta. En caso que yo equivoque, por ejemplo, y piense, esta es la que yo hago a veces, ¿no? O sea, la cara no me han demandado, ¿no? Digo, bueno, descubro que usted tiene un código civil de hace 5 años, y le digo, le voy a hacer un favor, lo voy a llevar y lo voy a botar en el basurero. Porque usted no merece un código de hace 5 años, un código de persona, es un abogado. Maestro. Lo llevo, y el alumno ni se mueve, se muta, ¿no? Y bueno, llevo a un compañero, mira, este es el espacio, lo he hecho. ¿Sí? Porque él tiene, si se merece como abogado, un código concordado, actualizado, ya ha sido modificado, ¿no? Y no puede ser que use un código un estudiante de derecho desactualizado. Pero ¿qué hubiera ocurrido si yo en realidad él había puesto en la pasta, como una vez que uno se hace del código civil a su algo familiar, y yo equivocadamente agarro y lo voto y lo quemo? En ese caso, usted me dice, ¿podría responder? No hubo dolo. ¿Pudiera yo apelar en ese caso al ejercicio regular de un derecho como docente? Y no me sería imputable. No me sería imputable ese daño porque en el ejercicio regular como docente yo quiero hacerlo bien. Y le quito un código que tiene normas derogadas para que usted se instruya. Y tampoco sabía que tenía un valor sentimental. Efectivamente. Entonces, yo no debí ponerle como la pasta de un código civil que pueda traer error. O sea, yo mismo, una autopuesta en peligro, ¿no? Yo mismo traje un bien valioso, lo disfracé de otra cosa y creé confusión, y yo con mi propia conducta no puedo querer responsabilizar a otro, ¿no? Este ejemplo lo doy porque a veces, como soy docente, veo todo, ¿no? Algunos ponen su código, y bueno, en un caso, con código civil no va a poner el examen. Y tenía en el libro, bueno, entonces chiquito, versión código civil, ¿no? O sea, lo habían producido. Entonces tuve cosas así, ¿no? Entonces yo no, al principio no pensaba, pero después se volvió más sencillo. Pues. Lo mismo que hacer en San Marcos, las malotas, las aprobaban en código civil. Y las preguntas y respuestas estaban ya en el código. Un caso real que pude constatar hace poco, un docente de otra universidad, resulta que con el ánimo de prestar atención le dice a usted: apague su celular porque estamos en clase. Usted apaga su celular, no lo contesta, y antes de eso había estado una llamada, pero usted lo apagó, y resulta que saliendo de clase contesta y le dicen que su madre había estado muy grave y lo único que podía salvarla era una transfusión de sangre, y el único que tenía la sangre adecuada era usted. Como se quedó escuchando la clase, le apagó el celular, no pudimos salvarlo. Entonces la pregunta que hace el estudiante, que es caso real, y yo la profesora decir, no voy a creer eso. ¿Qué responsabilidad había el docente? Y les dije lo mismo, o sea, como las normas establecen que dentro del aula no puedes usar el celular y debes apagar, y en el sílabus también está, y en el reglamento de docente también está, el profesor actuó en ejercicio regular del derecho. No actuó con dolo o con culpa, sino en ejercicio regular del derecho. Y en ejercicio regular de un derecho, por ejemplo, pediste que apague el celular, no podría de alguna manera traer un daño. Si podrías de alguna forma tener una familiar en emergencia, de acuerdo a que se el recaudo de no ingresar y verlo, o sea, estaba mal, anda nomás, te van a justificar porque es una falta justificada. Pero de ninguna forma podrías imputar responsabilidad porque él actuó en ejercicio de lograr su función de docente. Él podía decir: apagar, usted tenía la obligación de hacerlo conforme al reglamento, e incluso en algunos lugares como acá dice no celular. No hay forma de responsabilidad. No obstante, que pudiera ser que efectivamente hubiera una relación de causalidad entre no contestar su llamada a su compañero y familiar que fallece, porque efectivamente hay una relación de causalidad. Si hubiera respondido, hubiéramos salvado una vida, ¿no? En este caso, su compañero está salvando su relación porque es obsesiva, su novia, ¿sí? Por favor, ya ahorita salgo,
no me dejes. Así es, las intenciones muy mal. Depende, buen caso, y me recordó este otro que cuando me lo contaron, bueno, ahora se me hizo con frialdad, pero cuando me lo contaron me conmovió mucho. Es decir, era su caso de él, o sea, del estudiante que le había pasado a él. No era que más ¿qué puedo hacer? Y inmediatamente. Pero no era imputable. No era imputable, le dije lo que quise contestar usted, ¿no? Pero digamos, contestarlo en vivo y directo cuando le da un poco más emocional. Entonces, todo esto para hacernos la pregunta si vía una interpretación acorde con la Constitución y protectora del derecho a la salud, la paz y tranquilidad, porque la salud es el bienestar físico y psíquico de una persona, ¿no? Bienestar en estado de una forma de bienestar absoluto. Si hay una lesión a mi patrimonio que me ocasiona un daño moral, debería estar protegida por el derecho jurídico. No es constitucional que no esté protegido si eso es parte del derecho fundamental a la salud. Por lo tanto, el 1984 debería leerse a la luz del derecho a la salud mental y ampliarse al radio del patrimonio en los casos donde probablemente haya una relación emocional con el bien. Una cosa es que usted supuestamente adore su Ferrari y se abrace y diga, y otra cosa es que es la carcochita de la familia que la han heredado y heredado como 10 generaciones y de pronto viene su y se lo lleva de cuento y lo deja hecho un firma. No sirve para nada. No sirve para nada ese vehículo. Le dice, uy, discúlpame, no se preocupe, el valor de esa carcochita en el mercado está pues $15,000, yo se lo pago. Ese no es el valor emocional. Ese no es el valor real de él, ¿no? O el juguete de su hijo, el primero, que tiene usted especial afecto, ¿no? Hay veces algunas cosas que emocionalmente nos vinculan, ¿no? Yo por lo general les cuento que no tengo ejemplos personales porque casi sé que lo material siempre es pasajero, pero tengo que reconocer que hay muchas personas que sí, ¿no? Mi padre, por ejemplo, tiene un anillo que le regaló su madre, que en paz descanse, y que el anillo, pues, si no se lo pone en un evento formal, no es el mismo. Tiene que ponérselo, pues, como que estuviera presente su madre, ¿no? Pero, doctor, pero depende o sea, de la persona, ¿no? De repente acá todos los presentes decimos, no estamos acá, nada. Pero si usted es casado, deme su anillo, a ver, y yo le pago el valor de su anillo. Un valor de un anillo, el matrimonio está en $500 a más, ¿no? Pero no creo que su esposa piense, no creo que ella diga, uy, trajiste $500. ¿Y el anillo? Que nos acompañó en tantas aventuras matrimoniales. No, ni hablar. O sea, no le perdona a veces cuando se le quedó en el baño, como lo ha olvidado. Menos va a perdonarle que usted lo metió voluntariamente. Fue empeñado por un par de cosas. No, claro, dejó su DNI, dejó el carnet universitario y también dejó el anillo de... Entonces, sé que es un poco complicado, pero sean casos, ¿no? Sean casos. Y si no, vayamos a otro siguiente caso, ¿no? El patrimonio cultural del Perú. No habría posibilidad de daño moral en la medida de que, como el código dice, 1984, solamente una afectación a la víctima y una afectación a su familia. Entonces, ¿dónde está el patrimonio cultural? ¿Dónde está el medio ambiente? Entonces, tendríamos que hacer una interpretación sistemática y decir que en el ámbito de un análisis constitucional tendremos que reinterpretar el 1984 a partir de que, bueno, como esto le afecta a la víctima, aunque es su patrimonio, debe ser amparado. Y así se estaba haciendo, pues, potencialmente. Una interpretación restrictiva que puede llevar al absurdo de no tener que indemnizar al Estado peruano por el daño al patrimonio cultural, por el daño a la vida. Porque es un daño moral, ¿no? Fundamental. No es tanto el daño patrimonial, sino el daño moral que nos está dando a un colectivo. Acá, por ejemplo, tenemos esta lechuz que uno de sus jugadores agarra
y en su desesperación nuevamente, ¿no? En su frustración la patea, está perdiendo el partido, la patea y pierde la vida, después queda la mascota de un pit. Sí, que- ¿Hay un daño moral? Sí, claro. Hay un daño moral porque sufre la hinchada y sufren los amantes de los animales. Yo creo que si estuviera presente una persona que ama a los animales, eso la convertiría. Entonces, cerremos el 1984 diciendo que podríamos válidamente decir que un daño moral se podría derivar de un daño a la víctima directamente, un daño a la familia y un daño al patrimonio en la medida de que hay una conexión familiar, una conexión con la víctima. Por ejemplo, los pueblos indígenas, ya desde Mayate decía, tienen una relación espiritual con su territorio. ¿No dice eso los antropólogos? Una conexión, ustedes saben, una conexión. Esa conexión estaría dentro del daño moral, pues. Y usted mismo tiene una conexión con los símbolos patrios, ¿no? Tiene una conexión con su patrimonio cultural, tiene una conexión con el medio ambiente. Entonces, de alguna forma, nos vemos afectados en la medida de que podemos tener un apego a estos bienes patrimoniales. Por otra pregunta, Sí. yo creo que se señala, ¿no?, en esta otra idea su factor cultural. En el caso, por ejemplo, de Chincha, de que comen gatos, se puede también justificar, ¿no?, la matanza de gatos, o sea, por un factor cultural, por decirlo así. Yasmín, por ejemplo, tiene como mascota un conejito. Y a usted le gustan los conejos. Dice, una conejada. No, vamos a hacer una conejada. Bueno, eso depende del ejercicio que usted haga de su derecho a identidad étnica y cultural. Porque uno cuando dice derecho a identidad étnica y cultural piensa indígena, ¿no? También usted tiene de donde viene, un legado que hace que usted sea propicio a determinadas comidas, bailes, cosmovisión del mundo, creencias, tanto religiosas como culturales, que pueden hacer legítimos que usted coma ratas, por ejemplo. En China se come la rata, se comen los insectos, se comen los caballitos de mar, y eso muchos lo verían desagradable. Y aquí en Chincha usted dice, qué rico el gato, ¿no? Yo me lo como. Bueno, es que ahí teníamos que ponderar ese derecho étnico y cultural con este amor a los animales. Para estas personas, ese animal es comida. Para usted es una mascota, ¿no? En Europa, cuy es una mascota. Aquí ya alguien se lo come. Entonces, digamos, veamos la identidad, pues, de la persona, identidad cultural, ¿no? Y de ahí podemos sacar la conclusión. En cambio, sería distinto si otra vez su compañero dice, bueno, ya con Febrero no pasa nada, ya me recibió. Dice, con Yamín, y Yamín lo rechaza. Y en venganza agarra su cuy que tenemos, y le parte el cuello. Bueno, he ido al mercado central y los cuyos están, no sé, 50 soles. Cóbrate. Ya me di el gusto. No sabes cómo disfruté rompiéndole el cuellito a tu mascota. Y ese parte en llanto. Entonces, evidentemente ahí sí sería otra la idea. O sea, no es que haya derecho de identidad cultural, ahí evidentemente el profesor quiere hacer un daño. Y hay muchas personas, conozco una en particular, estando cercano a grupos de colectivos de amantes de los animales, que rescatan a los perritos abandonados, a los gatos, que lloran cuando ven morir a un perro, ¿no? Atropellado, cuando sufre, ¿no? No lo pueden hacer nada, aunque el perro haga barbaridad, ella o él sufre. Y lo veo en vivo, en directo, y me parece increíble cómo lloran como que muriera una persona, ¿no? Y lloran como, ¿qué pasa? ¿Qué te ha pasado? No, lo atropelló el perrito, pero parece que se le hubieran muerto sus familiares. Entonces, veamos también la condición emocional de la persona, y si su compañero sabía esa muerte de los animales, evidentemente habría un daño por dolo, ¿no? Sin embargo, si conocemos que ya a mí no me interesaba, que también lo estaba criando y engordando para comérselo, y dice, bueno, gracias,
voy a aprovechar, ¿no? Está tiernito, la carne está rica. Entonces, dependerá la... ¿Y cómo puedo probarlo? Ahora hay muchos más medios probatorios, ¿no? Yo estoy utilizando más los mecanismos de redes sociales, y en las redes sociales puede aparecer que Yasmín todos los días ponía un eslogan de ama a tu mascota, el perrito es tu hermano, el perrito es tu hijo, o sea, cosas de ese tipo que algunas pueden parecer absurdas, pero era una acreditación fehaciente de su amor a su mascota o a los animales. Entonces, cuando ocurre ese daño, eso puede ofrecer como un medio probatorio de que esto no se me ocurrió, que yo soy un disparatado a plantear una demanda de tipo, sino que ella tiene una... Es más, pertenece a un colectivo. Imaginemos que sea caso. Entonces, cuando su compañero hace eso, sabe perfectamente que le va a dar donde le duele. Y veamos también otros casos que se pueden confundir, ¿no? Había un grupo musical que tenía una posición política, que es este de acá. Y entonces, como una forma de protesta contra el gobierno autocrático de Putin, se ponen al interior de una iglesia y protestan de esa forma. Ahora sí contesto, hay que ponderar. Es lamentable, por ejemplo, ese caso que me toca vivir, que por ejemplo uno pierda la vista y cuando tiene 90 y tantos años, tu único hobby sea leer, y es una cosa que me heredó mi abuelo, y el ver televisión. Y si pierdes la vista, pues pierdes todo, ¿no? O sea, puede ser que físicamente seas un atleta, todo, pero si la visión era lo más grande que tenías, el disfrute y deleite era la lectura de libros, y todo el día leer, y cuando no lees, ves televisión, pues le quitas la vida prácticamente, ¿no? A pesar que todo esté en orden. Es una lástima, pero así es el curso natural de la vida, no hay que resignar eso. Pero imaginemos que sea el caso de alguien que pierda la vista, ¿no? Y sea un amante de la lectura y acreditemos eso. El daño moral sería mucho mayor, independientemente del daño psicofísico, ¿no? Del biológico, ¿no? No solamente el tema de las córneas que pueden ser trasladadas, sino el tema del daño moral que es la pérdida del disfrute de la lectura. Algunos entenderán esto mejor que otros dicen, no, la lectura es horrible, es tediosa, pero otros dirán, no, es excelente, voy a ir al cine. Dependerá pues también tu forma de ver la vida y impregnar tu ser, ¿no? En este curso existencial. Volvamos al caso de este grupo. Ellos hacen una protesta política en una iglesia y son procesados por una especie de ilícito como similar al atentado contra símbolos religiosos. Evidentemente, el daño que produjeron no fue en la iglesia, no fue el caso el cual yo estoy protestando contra una religión, sino contra la política. Entonces, la pregunta acá es, ¿la iglesia podría demandar por daño moral, esta iglesia ortodoxa, contra este grupo musical cuando está muy claro que su protesta era política? Yo creo que no, porque no acreditó el daño moral en ninguna parte. O sea, ir vestido así, ponerse encadenado de esa forma, y esos símbolos, ustedes conocen, donde Amnistía Internacional está protestando por la falta de libertad de expresión que hay, pues no tienen nada que ver con la religión. ¿De qué forma, a pesar que se ha hecho en una iglesia, atentaría contra los símbolos religiosos? Y no están haciendo bulla, están tapadas, justamente esa era la idea, ¿no? Tapar su boca como un símbolo de ausencia de libertad de expresión. Y sin embargo, la iglesia reclamaba pues un daño moral, que decía que quería una disculpa, un arrepentimiento. Yo no encuentro acá un daño moral evidente, palmario, pero a veces son pretextos. Sin embargo, acá podría ser otro el escenario.
¿Qué pasó en la película que significa a Mahoma? Y según las escrituras del Corán, está prohibido significar a Mahoma. No puedes tú actuar, o sea, como colocar actuar como Cristo, no puedes, está prohibido. Es una de las cosas que proscribe el Corán. Entonces, si tú sabes eso y filmas, ¿no hay un daño moral? Yo creo que sí. Hay un daño moral en la medida que contravienes una creencia religiosa, ¿no? Y si el público objetivo de este Mahoma, la película, era el propio pueblo musulmán, pues en realidad es directamente afectado. Entonces acá podríamos discutir un daño moral. Claro, uno podría decir la libertad de expresión, la libertad creativa, pero tienes que tener en consideración que van a haber afectados, intereses afectados, como lo hubo en su momento cuando significaron a Cristo en una película que fue muy cruda. ¿Recordarán ustedes? La pasión. La última tentación. La pasión de Cristo. La pasión de Cristo. Estuvo la pasión, ¿sí? Entonces, El masacre. en ese caso, incluso en la última tentación de Cristo, la película en Chile fue prohibida. Y llegaron a la Comisión Interamericana, y es el caso de la única película que la Comisión Interamericana dio fundado y que la proyecta, ¿no? Después de varios años, después de que todo el mundo ya la había visto, ¿no? Con lo cual se demuestra la sensibilidad a la religión, y también. Yo creo que podríamos ver en algunos casos un daño moral y en otro fiel libertad de expresión. Si, por ejemplo, en esa película no hubiera nada efectivamente que atente contra el honor del personaje, yo creo que sería legítimo que la proyecte. Pero ¿qué pasaría si en la misma aparece Mahoma en orgías? ¿Qué pasaría si en la misma aparece contraviniendo los preceptos del Corán? Ahí yo creo que sí habría un daño moral evidente, ¿no? Porque esa no es la vida de Mahoma, es otra cosa, y está atentando contra la imagen de un ser que es santo para los creyentes. Así como no te gustaría que Jesús esté en esas escenas similares, y ahí sí usted, no, ¿cómo va a pedir? Bueno, igualito pues Mahoma para ellos es como Jesucristo. Entonces deberíamos respetar a su deidad con la misma respeto que pudieran ellos tener con nuestros santos o con nuestro Dios. Me parece aquí sí, claro, ejemplo donde podría haber daño moral. Sin embargo, esto desencadenó una serie de manifestaciones y de indignación del pueblo musulmán, y una revista de tipo Torongo acá en Francia saca esta caricatura burlándose, ¿no? O sea, aquí Mahoma es intocable. Entonces Francia dicen, oye, esto no va a atizar la violencia. O sea, está bien, las caricaturas son representaciones, ficciones de una realidad, pero en el momento que la presentan, de repente pudieran atizar la violencia. Sí, pudieran ocasionar otra vez un daño más porque te estás burlando. No lo mismo burlarse de un político, ¿no? Como por ejemplo, el caso, y a propósito de esto tengo que poner esa caricatura que me ha parecido fabulosa. El caso de la caricatura que salió el viernes, en donde aparece la caricatura de Nadine junto con una dama y le dice, oye, ¿cómo ha quedado lo de Repsol y la compra de la empresa, ¿no? Y él le dice, no va a esa compra, no va. ¿Y quién es el que te acompaña ahí? Y es Ollanta, ¿no? Él es Cosito. Entonces, uno podría como presidente de la República sentirse ofendido por esa caricatura. No, porque en realidad estás caricaturizando una escena política, y siendo una figura pública, pues debe aceptar crítica. Porque en la práctica lo que está diciendo es, oye, salió Nadine y dijo no va, y se acabó la discusión. No hay que yo soy llevar los pantalones, no. Se acabó. Entonces esa caricatura significa pues momento actual, ¿no? Como uno busca, no. ¿Qué daño moral podría haber ahí? ¿Qué daño? No, ninguno.
Además, en última instancia, como dice Carly, como acierto, el caricaturista de la República, ese señor Michel no es usted, es una ficción, es una invención mía, es una creación. Si usted se considera que es cosito, es un asunto personal, pero yo no digo que usted sea cosito, digo, alguien será cosito, si se identificaba usted, allá usted. Y eso me recuerda, ahora leyendo el libro de Libertad, le muestro a uno de mis compañeros de trabajo un pasaje. Y él me dice, uy, me estás criticando a mí, mi familia y todo. No, Erich Fromm lo escribió hace 60 años. No te conocía. Que tú te sientas identificado con eso es otra cosa, pero yo te lo enseñé porque me pareció... No sabía que tú tenías problemas familiares y que ahí tienes una explicación psicológica de lo que estás viviendo, ¿no? O sea, disculpa, no fue mi intención. No, me lo dije, no, en serio, no fue mi intención. Simplemente quise compartir contigo. Igual es en una caricatura, a veces ocurre pues que uno se identifica con algo que no necesariamente es la realidad, es una ficción, y así hay que tomarlo. Sin embargo, en este caso, habría que tomar en cuenta el contexto, ¿no? Hasta qué punto esta burla era pertinente. En principio, si fuera un proceso judicial, los caricaturistas siempre han ganado. Y en este caso, si fuéramos un proceso y yo fuera el abogado de la comunidad musulmana, perdería porque se debe entender que la caricatura es una ficción, no es la realidad. Y que ese que está ahí no es Mahoma, sino simplemente un personaje de ficción. Cosa distinta a la imagen en una película, donde evidentemente si Mahoma la película, pues te queda dudas, pues, o sea, es... Bueno, su novia espera a su compañero, por favor, despidan lo que... Y de Rómulo, ¿no? Puede... Continúa. Y de Rómulo. Ahora que pueda perder. Y aquí hay un caso interesante. Y yo quisiera que usted sea reflexivo. Hasta ahora uno puede mostrar, y a mí por favor tú no puedes ver esto, pero... Horario de mayores. Este diario toma fotografías a esta duquesa en estas condiciones. Yo he puesto iconos porque ustedes son adultos. Nosotros sí hemos puesto eso. Y usted ve palmariamente los pechos de la duquesa. La pregunta para todos es, ¿se justifica o no esta fotografía? Sí, derecho a la intimidad. Y su compañero dice, pues no. Sí. Steven dice, de repente estaba en la vía pública y yo saqué mi clave y tomé fotos. Y ahí me regocijaba mirando. Entonces, la pregunta acá es, bueno, si lo tomó para ustedes, es uso personal, no es problema. Pero lo he publicado en un diario. Y acá la pregunta sería, ¿figura pública? Sí. Ahora, la información que está transmitiendo esa imagen es relevante socialmente. ¿A quién le interesa ver los pechos de la duquesa? A nadie le interesa, es una cuestión íntima. No tiene razón. Bueno, tu compañero, pero no es el interés general. No es el interés general y no hay un interés social que sea relevante para mostrar los pechos, ¿no? Quizás si fuera otro el escenario, pero en este caso no. Si fuera una vedette, si fuera una modelo, si fuera una actriz triple X, no podemos evaluar esa posibilidad, ¿no? Pero en este caso, en el caso de la duquesa, me parece que es injustificada la fotografía, así como en cualquier caso donde la desnudez del cuerpo esté relacionada con la notoriedad de la figura. Si yo tuviera una foto de la primera dama desnuda, yo no tendría el derecho de ponerla en primera plana de un periódico. No tiene nada que ver con eso. Ahí atentaría directamente contra el derecho a intimidad, ¿no? Es injustificado. Entonces su compañero dice, no, se la tomé en una playa nudista. Sí, pero yo creo que tendrías que haberle pedido autorización porque está en una playa nudista y ahí el ingreso es reservado. Y no se permite tomar fotografías. Yo recuerdo... Michelle.
viendo la noticia ahí. ¿Qué pasaría con ese caso que ha salido por el diario Correo, que ha sacado un cortometraje de Nadine, ¿no? Es muy buena precisión. Claro, ¿no? Porque, o sea, supuestamente ese cortometraje da a entender de que, bueno, pues Nadine está teniendo una doble faceta, ¿no? Y la pueden hecho también de una forma provocativa, ¿no? Porque en ese tiempo ya tenía unas buenas piernas, pues, ¿no? Estaba guapa, ¿no? Estaba guapa, Estaba guapa. Estoy escuchando. Ella puede demandar al diario Correo por haber emitido esas imágenes las cuales no fueron autorizadas por ella. Es una buena pregunta y gracias por hacerla. Y yo debo confesar que soy un cinéfilo asiduo y esa proyección, antes que se hiciera famosa, la recuerdo, cortometraje. Y yo recuerdo porque la actriz en ese entonces era muy guapa, ¿no? Por eso recuerdo lo de los pelos, ¿verdad? No tenía un guión muy bueno, pero la actriz se resaltaba. Aquí habría que preguntarnos si los cortometrajes no tienen la finalidad de ser difundidos a un mayor número de personas que a los cinéfilos como yo, que va a los festivales de cine y todo grupo cerrado. Bueno, vamos ahí porque en realidad no hay, la cartelera no lo quiere poner, pero la idea sería que los cortometrajes se difundan en un mayor número de público. Y en la medida de que el cortometraje donde la primera dama fue protagonista se creó con esa finalidad y ella autorizó participar en este cortometraje, yo no encuentro ningún inconveniente ni vería ningún daño moral en que se difundan esas imágenes en la medida de que este es un cortometraje que está hecho para justamente ser contemplado por un mayor número de personas que las que originalmente lo vieron. Pues yo no encontraría ningún tipo de daño, ¿no? Es como que la chicholina, siendo parlamentaria, diga: no quiero que la película triple X que filmaba se venda, porque atentan contra mi investidura parlamentaria. Bueno, las hiciste, hay un derecho de regalía que te está pagando y te pagamos por eso. Sería absurdo, ¿no? Y en esa actividad había más fundamento, ¿no? Porque ahí se le ve haciendo de alguna forma actividades que podría emocionar a su compañero atrás. ¿Sí? Que podría atentar contra las buenas costumbres y todo, ¿no? Entonces, ahí podría haber más justificación, pero no la hay porque justamente la realizó en una etapa donde no era parlamentaria y la película está para difundirse. Otro es el escenario porque yo tomo fotografías en un baño público y luego las puedo explicar. O otro es el escenario cuando su compañero, que tanto se emociona con la actriz italiana, dice: yo también quiero ser un actor, así como los que ven en las películas, que a veces, ocasionalmente, cuando era adolescente compraba, y pone una filmadora en su dormitorio y se filma con su pareja sentimental, sin conocimiento de eso, sin conocimiento. Y se regocija y dice: esto, yo soy un actor brillante, mire. Y entonces empieza a compartirlo con sus compañeros, no tal, vean sus compañeros, ese soy yo, vean con quién está. Tienen que aprender, yo soy el maestro. No tiene autorización. Y no tiene autorización. Y de pronto llega esa película, no se sabe cómo, al hueco. Y empieza a difundirse. Y un día de eso se encuentras tu pareja sentimental, la carátula. Nueva actriz. Nueva actriz. Y evidentemente hay un daño moral. Doctor, Sí. pero eso ocurre a diario, ¿ah? Claro, que ocurre. Es lo que se me ocurre. Ocurre a diario. No, en serio, ocurre a diario. No, es verdad, ocurre. Pero no sé si es por vergüenza, o es por miedo, o es por otra cosa, que la mayoría de gente no presenta una denuncia ni hace un tipo de demanda acerca por eso. Por ejemplo, ¿qué ocurriría? Vamos a ponernos en el hipotético, ¿no? A mí, ustedes saben, me gusta hacer un poco realista. Que yo vaya a los lugares donde dependen esas películas, donde las parejas han sido filmadas sin su consentimiento, y las junte todas, y como ellos mismos dicen, ahí está diciendo, son, no sé, sin consentimiento, no sé, se presume que son sin consentimiento. Pero es una demanda contra aquellos que difunden estas películas y solicitan un daño moral en favor de esta colectividad y bueno, y genero pues a través de un banco fideicomiso. Aquellos que
se logren identificar en base a las afirmaciones con el debido respeto al derecho de intimidad. A propósito, ya lo han visto medio Lima, medio Perú, pero bueno, el derecho de intimidad se le otorgará una parte de ese fondo que yo consiga a través de una demanda. Yo creo que sería razonable. Y como abogado yo cobraría un porcentaje. ¿No? Bueno, mis honorarios 30%. De todo. Usted ni siquiera quería por vergüenza. Yo le echo el favor. Y encima le aplico una pretensión que implique el cese. ¿El cese de qué? De la distribución de estas películas y la destrucción. ¿No? Y tu liberación por daño moral. ¿No? Y mínimo quitarle el cálculo matemático, quitarle los beneficios económicos que está obteniendo. Que se puede. Y ¿por qué no? Si es un ilícito. Eso debería ser la fiscalía, no yo como organización no gubernamental. No. La fiscalía debería hacer eso, o sea, en vez de estar viendo otros temas tributarios, debería ver cómo se afecta el derecho a intimidad de las personas, porque de repente usted un día es estimado, o su compañero, y no le gustaría salir sí, lo mismo de usted, bueno, te vamos a dar unos consejos, dice su compañero. ¡Qué vergüenza! ¿No? O sea, él no ha autorizado y sin embargo eso existe. Y encima se sabe que existe. ¿Y qué hace el Ministerio Público? Nada. Entonces ahí tiene una posibilidad. Me han dado una buena idea. Creo que es interesante demanda futuro plantear. La ganarías. La ganarías porque el responsable de esos puestos por lo menos le podrías embargar el puesto que tiene, que no es poca cosa, que tiene ese metro cuadrado un alto valor. Un alto valor. Sí, podría ser interesante identificar a esa persona. Pero si tú no me dices quién es, tu puesto va a ser embargado, ejecutado como parte de los daños, de la reparación del daño moral. ¿Ya ven cómo es hermoso ver la responsabilidad? Te puede llevar a oportunidades sospechadas. Y aquí está Palmario, ¿no? Ellos mismos te publicitan, te dicen esto es sin que se entere, ¿no? Te dicen algo así, ¿no? Porque si supieran, pues no lo harían. Así que se entere. Y de ahí eso te podría llevar a una responsabilidad independiente. De repente ya confiesa y dice, es el botón que está haciendo la afirmación. Y ahí quién respondería, de repente en el Mario te ocurrió. Te mando al Mario, la principal responsabilidad objetiva. ¿Cuánto sacaría? Solo por el escándalo ellos que van a querer arreglar. No. O sea, si se enteran que el mal ocurre esto, eso va a un prestigio familiar. Entonces, no, ahí no más. Y si es un hotel sin estrellas, igual podrías embargar la propiedad, no la puedes llevar. Entonces, vean las posibilidades de estos casos de que uno se pueda pensar en su compañero que tiene de repente una creatividad muy grande. ¿No? Ahí tienen un caso y palmario, ¿no? Ahí no hay mucho que demostrar, ¿no? Simplemente, señor juez, prueba anticipada, vayamos a hacer una inspección ocular, fijamos que somos clientes, a ver, para que diga usted, sí, sobre, acá tengo más, ¡bum! Saca así, prueba anticipada, con el fiscal, así como el dogma hace inopinada, así está, hacemos como que somos clientes a comprar y ya tiene la prueba anticipada. Han reconocido. Con eso van a reconocer. Y de repente las propias películas tienen ahí algo que dice cámara secreta. Ahí está. Cámara secreta. Oiga, la cámara secreta quiere decir que no sabía el señor que está siendo filmado. No intentando contra su... Eso ya ha salido en informes periodísticos. Claro, ha salido, pero usted está quedado. Ahí debería aprovechar su oportunidad de abogado. Para hacerla, porque como su compañero dice, todos conocemos por los informes periodísticos que todos los años hay. Cuando no tienes nada que poner en la televisión, sacas esto de relleno y la gente lo ve. Y el morbo se exacerba. Pero nadie se ha puesto a pensar quiénes podrían hacer todas las actividades. ¿Quiénes podrían hacer alguna actividad? Y creo que los abogados tenemos una oportunidad. Claro, usted dice por vergüenza, pero ya se me quita la vergüenza. Si yo fuera el que se le ha firmado ahí, se me quitó toda la vergüenza porque ya tienen que pagar por el daño moral que me han hecho. No, porque a usted lo vean con su esposa o su pareja. Eso no le va a gustar a nadie. Claro, dice, pero como yo no soy, bueno, espera que doble las campanas por ti, como decía la novela, ¿no? No vas a pagar eso, ¿no? Porque en cualquier lugar no es seguro. Se paga un derecho, un servicio de hotel, y ahí la responsabilidad sería objetiva, ¿no? Si usted se da cuenta y identifica el hotel,
También podría demandar directamente al hotel y demandar por los daños morales que ha ocasionado una prestación defectuosa de servicio. No, yo no lo hice, fue mi dependiente. El dependiente, bueno, por participar tiene una relación de responsabilidad objetiva. Ahí nace. Interesante caso. Gracias a su compañero que nos ha ilustrado. Sigamos para avanzar y terminar la responsabilidad civil extracontractual. También tenemos el daño moral ocasionado, ahora que se estila mucho el uso de Facebook y Yasmin, que algunos se despiden por Facebook, ¿no? Entonces Yasmin, como llega tarde, sale por el novio, no puede vivir sin él, se va, entonces dice que le hacen bullying y por eso no viene tan seguido. Eres la sentencia. ¿Sabe qué? Yasmin queda despedida, y lo pongo por Facebook, ¿no? Y en eso aparecen como 200 likes al minuto. Sus compañeros, sus amigos. Oiga, me dan ocasionado un daño moral, ¿no? O sea, recién todos los que la detestaban y daban un puesto like. Y eso le ocasiona un daño moral. Y la pregunta acá sería, y ahora piensen ustedes, si el hecho de la noticia de que usted la han despedido es parte de tu derecho a intimidad, de la forma como lo digas a tus compañeros, ¿no? Yo creo que sí, porque aunque usted no lo crea, el despido es un proceso también emocional muy doloroso. Una cosa es renunciar, y otra cosa es que te despidan, y tú comunicar eso a tus compañeros es una cosa distinta, a que se enteren por los todos, y cuando llega ya nunca a trabajo es, pobrecita, lo lamentamos. ¿Por qué me dicen eso? Lo lamentamos, ¿qué no sabías? ¿Qué saber qué? Ah, esta es una caja, ¿qué es esta caja? Acá tus cosas. ¿Cosas? Sí, hasta ayer trabajaste, hoy día ya no eres trabajador. Definitivamente yo considero que la noticia de un despido es parte del derecho intrínseco de intimidad entre el empleador y la persona, y el empleador tiene que tener el tino para saberlo decir primero al empleado y luego al resto, por un principio de respeto y buena fe, que hay en los contratos o no. ¿Me parece razonable o no? Creo que así debe ser la persona. No puede ser que te diga ya no puedes ingresar ya. Tendría que haber hablado un poco contigo, porque si no, ahí ocasionar un daño moral, porque se entera por otros. Es igual. Y pasa un proceso doloroso de que todos, uy, hasta bien trabajaste, uy, no, pobrecita. ¿Es humillante o no es humillante? Michelle, ¿ibas a decir algo? Sí, otra vez solo tuvo que ir en el trabajo, pues, ¿no? Unas señoras no les entregaron su carta de despido, como dice formalmente, ¿no? Ya. No necesitan carta de despido, sino que no les renovaron el contrato, ¿no? Ya. Bueno, el administrador fue y les dijo que, bueno, tienen que retirarse de la oficina, pues, ¿no? Porque ya el contrato se había fenecido y ya no podía ingresar más al local, pues, ¿no? Me parece que no fue la forma, ¿no? Como se debió hacer, ¿no? Porque si ya estaban empezando a renovar ese contrato, se le dice, pues, ¿sabe qué, señora? Hasta aquí nomás, gracias por los servicios. Algo más decente. Yo considero que hay un derecho fundamental, que es la dignidad del trabajador, que se aplica tanto al inicio, para no ser discriminado, por ejemplo, durante, porque me den un trato justo, equitativo, igual que los demás, y a la finalización del mismo, y eso implica lo que yo denomino un despido digno, que implica que guarde las formas y que trate de hacerlo lo menos doloroso de lo posible y razonablemente, ¿no? Yo no podría, o yo no soy partidario que diga, Janine, estás despedida, retírate, en este instante. O sea, esa no es una forma de despido del siglo XXI. Vamos a llamarlo a un lugar íntimo y, de ser el caso, informarle las razones objetivas del despido. Y explicarle que, bueno, ya no vamos a continuar con tu servicio de una manera respetuosa con la dignidad de este ser humano, ¿no? Porque este ser humano, llamado a mí, siente, como la señora que usted dice, y hay que tener respeto con eso. Y es lo que creo que no hay, por eso es que considero que hay un daño moral por un despido fraudulento o por un despido hecho de manera impropia. Bien dicho. Yo no puedo, yo veo que siendo habiendo sido asesor de varias entidades en área de jefe profesional,
yo veía que el administrador se regocijaba, porque ella no me dice, yo puedo hacerlo, le digo, yo creo que tengo el tino para hacerlo. No, yo lo hago. Y me dice, si quieres tú mira, siéntate. Y se sentaba así a Susana y le decía, mira, no sé para qué te llamamos, o sea, hacía pues el rodeo, así, no sé, no te has dado cuenta que estás haciendo algo más, ya sabía que le habían despedido, no tenía que hacer, no sé, tendrías que, y empezaba pues a, de alguna forma, mellar el aspecto emocional de la señorita, no de señorita. Y ya la veía llorar, bueno, no te preocupes, eso no ha sido tu trabajo, pero después del proceso doloroso que le hace pasar, simplemente tenía que decirle, mira, ¿sabes qué? Ya no vamos a montar tu servicio, tu CTC no puede ser acá, o sea, hay formas. Y yo soy partidario de eso, hay formas. No pueden pedir a alguien sin tomar en cuenta las emociones. Y hay mucha gente que es sensible, a otras le dará igual. Le dará igual, ya, rápido, ¿dónde firmo? Ya, ¿cuándo me voy? Y o sea, hay casos y casos. Y además porque hay que ordenar la salida. No es que un día dice, se va usted y mis pendientes y la despedida con los amigos, de una forma, aunque sea darle la mano. No puede ser que usted llegue un día y diga, hasta hoy día, ni siquiera tuvo oportunidad de sacar sus cosas de su cajón, de sacar un archivo de su computadora, de despedirse de los compañeros de trabajo. No, todo es propiedad de la empresa. Ya se lo daremos en una semana. Entonces ahí hay un punto pendiente que creo que la jurisprudencia puede responder, no tiene que todo estar en todo. El desarrollo de este derecho a un despido digno se va a desarrollar. Veamos otro caso rápidamente también del índole laboral y que se vinculan a daño moral y responsabilidad civil. Imaginemos que su compañera Fiorella es mi asesora parlamentaria y yo le digo un día, bueno, usted es una excelente estudiante, todo, pero hoy día he caminado bastante. ¿Crees que te pueda hacer el favor de traer una vasita con agua y una sal y lavarme mis pies? Ahora me queda mirando y dice, ¿qué cosa? Ya puedes, apúrate. Además, ya le he mandado traer a la señora de limpieza. Dame el favorcito, pues, Fiorella, ¿tú qué dirías? ¿Tú qué dirías? ¿Aceptarías? No. No. Bueno, no quieres aceptar. Está bien. Te comento que mañana vamos a hacer la renovación y te he dado la oportunidad de tu contrato. Puedes retirarte, Fiorella. Si su compañero también escucha eso, yo se la hago. Si quiere a su amigo que está acostado, también parece que ha venido cansado. Entonces, va a depender, pues. Hay algunas personas que les va a dar igual, dicen que mi trabajo, yo soy todo terreno. Y a mí no pagan todo. Si quiere un café o un té, todo. Pero hay otras personas como Fiorella que dicen, no, a mí me han contratado como abogada. Y según el RO y el MO y mi contrato, mis obligaciones no incluyen lavado de pies al doctor Revuelto. No incluyen. Y por lo tanto yo no tengo la obligación de hacerlo. No tengo la obligación de hacerlo. Y por lo tanto, si me obligan a hacerlo porque tengo necesidad de trabajo, me parece, dice Fiorella, que me han hecho un daño moral porque lo hago en disgusto. Y lo hago no queriendo hacerlo y por necesidad. Entonces, esa señora reclama daño moral porque le lavó la pieza a la señora Sacieta y evidentemente eso le genera, según dice su parecer, es subjetivo, recuerden, el daño moral es subjetivo, y le ocasiona daño moral. Como le digo, a todos no les va a parecer esa conducta como un daño. Algunos van a decir, si mi segunda profesión tiene Yamil es podología. Amo la profesión, después mi cachonito, después de ir acá, me voy a poder, como que muestro mi trabajo y de repente vaya al consultorio y ahí cobro. No, lo veo con otros ojos, o sea, dependerá de la calidad personal de cada uno. Va a depender mucho de eso. Bueno, ahí hay un tema interesante. Y después el otro tema, ahora hablando de, no sé si saben, el desenlace de esta novela mediática, ¿no? Ya da tiempo un día de comentarles, porque parece que va a dar un vuelco alucinante el caso, ¿no? Hay un experto que ha dicho que
que hay pruebas que no se han visualizado y parecería que es el hermano el verdadero asesino y no Barcamonte, que en expediente obra que no hay ninguna prueba que la vincule directamente. Y la llamada que hace el celular pudo haber sido perfectamente la madre llamándola a ella en sus últimos momentos. ¿Por qué usted piensa que es el asesino? Y encima ella no contesta la casilla. ¿Cuál es la prueba contundente que hace culpable a la norma? No hay. Ya el caso y he estado compartiendo con algunos magistrados, discutiendo el tema y la verdad pues es. Ahora, ¿cómo usted explica que la otra inculpada salga suelta? ¿No se supone que era el argumento siempre no fue son juntas? Entonces hay unos cabos sueltos. Bueno, en ese contexto tenemos el caso de esta señorita Talía Stravidis. ¿Le parece guapa la doctora? Guapísima la chica. Pero aquí los diarios le están dando una connotación de relación homosexual, que tiene una relación con esa señorita, atribuyéndole una condición que de repente ella no quiere que sepas, pues no tiene. ¿Es un derecho o no? Derecho a intimidad. Segundo, acá va a haber un debate, yo considero en los años que vienen, sobre el siguiente tema. Si su compañera Fiorella me agrega a su Facebook y yo tengo acceso a sus fotos y encuentro una fotografía entre usted y usted, y de repente es una fotografía comprometedora y su novio es el señor que está atrás, y la publico en el diario, ¿eso afectaría su derecho a intimidad? Y yo considero que sí. ¿Saben por qué? Porque si bien es cierto, ella me permite el acceso a las fotografías vía Facebook, ella no ha autorizado que las fotografías sean publicadas en el diario. Y en la medida que no ha autorizado, eso pudiera ser una afectación directa a ese derecho a intimidad que tiene, que quiere compartirlo con los 1000 contactos que tiene, pero no con los 28 millones de peruanos. Y entonces entre su derecho a intimidad estará entre esos de 1000 personas, pero no entre 28 millones de peruanos. Y eso se los comento porque yo me he enterado de esas fotografías y yo tuve conocimiento de estas fotografías por el diario. Yo no anduve buscando a la señorita Stravidis en Facebook para saber si se besaba o no se besaba, o salía con una chica o no salía. La mayoría creo que nos enteramos de las fotografías por el diario. Entonces aquí habría que preguntarnos si esas fotografías están bien publicadas y si es un ejercicio regular del derecho a libertad de expresión. ¿Es una figura pública? Sí, es una figura pública. Pero las fotografías que están mostrando son fotografías que tenían vocación de hacerse públicas o que tenían vocación de ser compartidas solamente entre sus contactos. O en este caso en el Facebook me dan la posibilidad, Michelle, de que una vez que visualizo tu imagen, puedo compartirla con N personas. No me dan esa posibilidad, simplemente me permiten que yo visualice. Sí, si le da a compartir, sí. Claro, pero si compartir, claro, sí, pero en realidad, si tú lo compartes con otra persona, esa conducta de compartir no es una conducta autorizada por otra persona. Puedo hacerlo, ¿eh? Pero ¿acaso hay una autorización implícita en el que compartan mi foto con 1 millón de personas? No, yo creo que no. Que tú lo compartas, se entiende que serán con amigos en comunes, pero no con millones de personas. Acepto que podrías compartirla incluso con desconocidos del Facebook, pero publicarla en el diario y generar beneficios económicos es otra cosa. Porque cuando tú, Michelle, compartes una fotografía de su compañera Fiorella en ropa de baño y dice quiero que la vea vuestro compañero, no estás ganando un beneficio económico. No estás ganando pero acá cuando la publicas en el diario ganas un beneficio económico, entonces podríamos, bajo el siguiente argumento, decir, si bien a Fiorella ha permitido que compartamos sus fotos, ella no lo ha hecho con el ánimo que te enriquezca, simplemente con el ánimo que podrías conocerla, en la medida de que acá hay un interés económico, porque este diario va a vender más o no.
yo debería demandar autorización expresa para su publicación en una primera plana. Yo debería mi derecho a imagen y mi derecho a intimidad, porque yo no he compartido con ustedes esta información para que sea pública en el grado y en escala que ustedes estaban haciendo. Otra cosa interesante, antes que se quede dormido. Así chapa Thalía con Nueva Rica. Díganme en qué parte usted está viendo. Ah, por cierto, para aquellos que no saben qué es chapar, según el libro de Marta Char, pues acaso, Florida no lo sepa, no sé qué son, personas inocentes todavía. En el libro así es, así, habla jugador de lingüista, con el libro de Marta Chávez, que puede revisar, señala que chapar o chapa significa besar. A los que no sabían, no vamos a poner nota de pie, para que no haya confusión, porque algunos dicen, no sé qué es chapar, entonces no sé qué se refiere al diario, pero la mayoría de los presentes, salvo algunas pocas personas, no lo saben. Entonces, si acá me están diciendo que besa a Rica, díganme qué fotografía lo está besando. Hay una para cerrar, pero nosotros estamos dentro del periódico de besarlo. Vamos a lo que Michelle dice. Vamos a ver si hay otras fotografías al interior. No hay, no hay. Entonces, si no hay fotografía, hay esto. Compré el periódico. Yo la compré por eso, esa vez te engaña el periódico, no te engaña. Te muestra la piel nota de la primera dama y tú dices, uy, ¿qué más voy a ver? No hay más. Era la única fotografía donde ella sale pues un poco seductora. Pero lo demás, nada. Te engañaron. Pero no van a decir que muchos compraron el diario por eso. Querían ver la fotografía besándose y nunca la vieron. Esta afirmación afecta el derecho de honor de la señorita Thalía. No, yo creo que sí. Y con esa afirmación, más las fotografías, ese diario ha ganado dinero. Y si me genera un daño moral, yo creo que mínimo debería quitarle ese beneficio económico obtenido con fotografías no autorizadas para su publicación y con afirmaciones, por decirlo menos, indexadas, ¿no? Por no decir falsas, ¿no? Yo creo que aquí el caso está clarísimo, ¿no? Entonces, habría que demandar al chino y quedarnos con las imprentas, con las cosas, porque en verdad suelen hacer esto, ¿no? Claro, otra vez, como no es mi caso, voy a esperar que doble la campana por mí, pero a ver cuando usted salga y le atribuyan, porque ese día estuvo bebiendo con mi compañero, lo abrazó y dice, Michelle besando a su compañero, y lo único que estuvo haciendo es abrazándolo, no lo estaba por su cumpleaños, lo estaba dando por su cumpleaños, felicitándolo o felicitándolo porque se ve titulado recién, y el periódico pone eso, ¿no? Habría que tener en cuenta eso. Rosario Ponce se disgusta por difusión de examen psiquiátrico. Ya otro caso interesante que ella debió demandar a sus abogados. El expediente de esta señorita, como está con el código de procedimientos penales, no puedes tener acceso, ¿no? Con el nuevo código sí, pero este caso está con el código de procedimientos penales, no puedes. ¿Cómo los periodistas pueden tener acceso? Ni yo como su abogado, eventualmente si lo fuera, puedo sacar fotocopia. No puedo. Así dice una disposición fiscal, que solo se puede fotocopiar el expediente cuando se archiva. Eso tengo el derecho de defensa, yo lo sé, ya, ok. Pero ¿cómo los periodistas pueden conseguir no solamente una pieza, sino el examen psiquiátrico? El examen psiquiátrico es uno de los documentos que comprende el derecho a intimidad del paciente. Y solamente sin su consentimiento se puede difundir. Es más, el médico no puede revelar el diagnóstico por secreto profesional. Y sin embargo el periodista puede tomar el diagnóstico y difundirlo a medios. ¿Eso es ético? Yo creo que no. Independientemente que haya una afectación directa a Rosario Ponce, yo creo que como colectividad, como ella ha manifestado, no he consentido, podríamos demandar una mayor autorregulación de los medios de comunicación en la medida que se están vulnerando. Otra vez, ¿qué pasaría si su examen de Michelle se revela? O si su examen de su compañero donde dice disfuncionalidad sexual se revela al público? Ese era el último, no, ese era para probar que tú no habías ultrajado a la señorita. Pero doctor, no me ayude, yo me ayudaba solo. Entonces, eso no me está ayudando mucho.
obviamente es algo muy personal. Por más que yo diga que es parte de la defensa, eso afecta al derecho de intimidad personal. Entonces vamos a cerrar con el caso de Luciana, de esta señorita, y aquí básicamente tienen un collage de declaraciones donde se demuestra fehacientemente que el expediente o parte del mismo ha sido facilitado por personal de la Fiscalía. En ese caso, si usted fuera el abogado de esta señorita Rosario Ponce, ¿a quién podría demandar por los daños morales que puede haber sufrido por la difusión de su diagnóstico, donde dice que usted es una persona neurótica, etcétera, etcétera? Al Ministerio Público, porque su dependiente facilitó la responsabilidad objetiva, independientemente del medio de comunicación que puede y que de hecho ha ilegalmente difundido información contenida en un examen psiquiátrico que solamente, y con eso cierro, solamente puede ser conocido, ojo, por las partes del proceso en razón a que hasta el derecho a intimidad, tiene su límite. No podría decir que el examen psiquiátrico de la Ponce no sea conocido por el abogado de otra parte porque eso afectaría a la defensa. Entonces, resulta razonable que el derecho a intimidad se flexibilice en un proceso penal y sea conocido por los vocales, por los jueces, por el fiscal, por el abogado de otra parte y por las partes del proceso, incluso la declaración civilmente responsable, porque de esa forma voy a empezar mejor mi defensa. No resulta razonable que salgan medios de comunicación o que otros terceros se enteren. Entonces, ese derecho a intimidad, ya ven, no es irrestricto, o sea, se va a flexibilizar en el proceso penal y yo no podría reclamar, porque eso afectaría a otro derecho, el derecho a un debido proceso, el derecho a la defensa, y el derecho a la tutela jurídica efectiva del que está demandando, denunciando el homicidio de su hijo.